Bueno amigos de este diario, pues hoy es martes y además tenemos un tema muy importante que tratar con nuestro Jordi Sarrión, especialista, como saben, en todos los movimientos profundos de la comunicación y de la comunicación política, porque lo que ha hecho el Papa Francisco durante los años en los que ha estado al frente del Vaticano ha sido comunicación, comunicación en estado puro, comunicación peculiar, la del Papa Francisco, que vamos a analizar ahora con Jordi Sarrión. ¿Qué tal, Jordi? Bienvenido, como siempre. Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros, como siempre, un placer. Decía que lo que ha hecho el Papa Francisco ha sido comunicar, sobre todo comunicar mucho y comunicar de una forma muy peculiar que no habíamos visto nunca en la historia de los papas. Habíamos visto a un papa como muy comunicador, como Juan Pablo II, pero era distinto, era distinto. Lo que ha hecho el Papa Francisco, ¿cómo lo podríamos definir, Jordi? Bueno, yo creo que en estos días en los que ha fallecido el Papa, ¿no? Ya hay muchísimos análisis, se utilizan muchos adjetivos, muchos epítetos para intentar definir la figura de este Papa, que creo que ha sido crucial para entender la evolución que está siguiendo la Iglesia a lo largo de las últimas décadas. Y yo con el adjetivo con el que me quedaría es con el adjetivo de popular, que es un adjetivo que aquí quizás tiene unas connotaciones diferentes, pero que en América Latina tiene que ver, ¿no?, con la cercanía, sobre todo al pueblo. En términos religiosos siempre se suele hablar del pueblo de Dios, pues en este caso creo que precisamente la figura de popular tiene mucho, ¿no?, aquí que aportarnos y que explicarnos y que darnos mucha luz. Como estamos viendo ahí en la imagen, el Papa ha intentado transmitir esa imagen de cercanía, esa imagen de proximidad, en un momento en el que quizás la Iglesia se había alejado un poco de los fieles, ¿no? Al final la Iglesia y la comunicación es un poco como el periodismo, ¿no? Porque nosotros decidimos cuándo queremos abrir el foco y cuánto lo queremos abrir, cuánto queremos permitir que traspase ese flujo de información, ¿no? Aquí estamos viendo en la imagen otra foto muy curiosa, que era la de un niño con autismo que se coló en una clase, en uno de los actos, en uno de los ritos del Papa, y el Papa, lejos de enfadarse o lejos de denunciar este fallo de seguridad, dijo, por favor, que se quede, que al final tiene todo el derecho del mundo a jugar, ¿no? Subió su madre, era argentino, y la madre le explicó, tiene autismo, no puede hablar, y dijo, no pasa nada, dice que juegue, que tiene todo el derecho a jugar. Creo que estas imágenes han acercado mucho al Papa y a la Iglesia, incluso a sectores que tradicional o históricamente habían estado un poco alejados de la Iglesia, y creo que esto ha sido algo muy positivo, ¿no? Por otro lado, y como contraprestación a todo esto, hemos visto que hay otros sectores muy tradicionales católicos que quizás se han podido alejar un poquito de la Iglesia con este Papa. Aquí lo vemos con Spider-Man, ¿no? Una imagen que antaño hubiera sido impensable, una imagen que muchos piensan que es IA, pero no es IA, es totalmente real cuando la persona que estaba haciendo de Spider-Man, porque al final es una persona trabajadora que está haciendo de Spider-Man, estaba por allí y fue a hablar con el Papa y el Papa la recibió. Creo que esta ha sido la máxima que ha destacado principalmente el Papa, esta proximidad, esta cercanía y sobre todo también ese intento de apertura, ¿no? Hay varias encíclicas que ha escrito el Papa a lo largo de este tiempo, una de ellas es la Fratelli Tutti, la encíclica sobre la amistad. Me parece muy interesante, muy curioso que dedicara una encíclica, algo tan importante como una encíclica, a la amistad, y aquí sobre todo pues hablar de la apertura hacia el otro. Creo que en una sociedad en la que cada vez pues somos más individualistas, tendemos a concentrarnos más en las ciudades, alejarnos un poquito más de mucha gente que tenemos muchas veces a nuestro alrededor, el Papa, si algo podemos destacar comunicativamente, es que ha sabido transmitir esa proximidad y sobre todo ha sabido transmitir esa apertura de la Iglesia, que muchas veces yo creo que se había visto como una institución un poco hermética y que había alejado pues a numerosos fieles de su institución y de su institucionalidad. Y creo que lo estamos viendo, ¿no? Un papa cercano, un papa que se acercaba a hablar con la gente, que tomaba mate. Hay un titular que tenemos por ahí, no sé si los compañeros de producción nos lo podrían poner, pero un titular de CNN que dice literalmente, el papa se baja del papamóvil para tomar unos mates, ¿no? Me parece tan ilustrativo, tan idiosincrasia de países como Argentina, de países latinoamericanos, ¿no? Y bueno, claramente me parece fundamental entender esto, ¿no? Entender que ha sido un papa muy cercano y que ahora tendremos que estar muy atentos a cuáles son los movimientos en la Iglesia también
para ver hacia dónde evoluciona la Iglesia, si hay una continuidad de este acercamiento de la Iglesia Católica o si por el contrario ese flujo de información que se está comunicando por parte de la Iglesia Católica vuelve a cerrarse de nuevo y la Iglesia vuelve hacia ese hermetismo. Porque no olvidemos, ¿no? Muchas veces yo creo que desacertada y equivocadamente se ha dicho el Papa es progresista, como intentando etiquetarlo dentro de una ideología, ¿no? Por eso yo pienso que es mucho más útil la etiqueta de popular, que para entender la política latinoamericana utilizamos mucho los latinoamericanistas y creo que es más útil, porque más allá de una cuestión ideológica, sí creo que lo que ponía pie, lo que hacía hincapié el Papa era justamente en el acercamiento de la Iglesia hacia los fieles y la reconexión con muchos sectores que habían sido olvidados, ¿no? Quizás una doctrina de la Iglesia un poco más social que la que han tenido algunos de sus antecesores y sobre todo esa apertura que hemos visto. No nos olvidemos que también leíamos muchos análisis estos días, ¿no? Y se decía mucho que el Papa antes era un Papa, o sea, digamos que el Papa llegó en un momento en el que estaba Obama, en un momento en el que la socialdemocracia gobernaba en la mayoría de países y ahora el Papa se ha despedido de la sociedad en un momento en el que claramente la deriva que estamos viendo es hacia países y hacia modelos conservadores y sobre todo pues esta nueva internacional derechista de la que hablamos mucho aquí, ¿no? Con Giorgia Meloni, con Donald Trump, de hecho J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que es al que se le dijo que era gafe, fue uno de los últimos en visitar justamente al Papa Francisco y claro, no nos podemos olvidar de esto, ¿no? No sabemos, no sé si es el Papa el que se ha izquierdizado, digamos, o yo creo más bien que ha sido la sociedad la que se ha ido desplazando ligeramente a la derecha y el Papa se ha mantenido un poquito ahí. Pero desde luego muy interesante. Seguro que estaremos comentando el cónclave y que estaremos intentando analizar un poquito qué es lo que ocurre. Y bueno, la verdad es que estará desde luego muy interesante y nos dará muchísimo que hablar en las próximas semanas. Contigo, Jordi, para terminar, bueno, hemos hablado, creo que podríamos definirlo a Francisco como el Papa del pueblo, el Papa que más ha conectado con las fibras más sensibles de la gente corriente, como solemos decir, la gente del pueblo, el Papa que mejor ha comprendido a la gente sencilla, que le ha hablado en su lenguaje, y luego también es un Papa que ha tenido una gran proyección en el mundo del cine y de las series. ¿Cómo podríamos resumir esto? Sí, pues el Papa ha generado, creo que la figura del Papa ha generado muchísimo debate y el hecho de que el Papa haya hablado ese lenguaje cercano, ese lenguaje del pueblo, ese lenguaje llano y que la gente haya podido entenderlo, las encíclicas, cualquier texto del Papa es muy fácil de comprender, pues también ha suscitado muchísimo interés, tanto en Italia, que por supuesto es un país que tiene una influencia católica enorme, ¿no? Como en otros países y de ahí pues hay numerosas series y numerosas películas. Ahora mismo se habla mucho de la película de Cónclave, que es una muy buena película con Ralph Fiennes. La verdad que la recomiendo para entender cómo es un cónclave y para entender todo este procedimiento. Pero a las personas que nos están viendo, yo cuando veía todos los análisis en teles y en otros medios, me faltaba también la serie de The Young Pope y The New Pope, que la ha hecho Paolo Sorrentino. Y es una serie en la que, si bien hay lugar a mucha imaginación, a muchas conjeturas, sí apunta muchísimas posibilidades sobre lo que podía pasar. Porque uno de los candidatos ahora mismo al papado es el amigo de Donald Trump, con una ideología similar. Y quizás hay muchas cosas del protagonista, Lenny Belardo, interpretado por Jude Law, que podría tener este Papa en el caso hipotético de que también esta derecha reaccionaria, ¿no?, llegase, digamos, al papado. Con lo cual, plantea muy bien el debate, plantea muy bien cuáles son las diferentes almas de la Iglesia y, bueno, quizás después de esta apertura llegará un momento ahora de cerrazón por parte de la Iglesia, que es lo que plantea Lenny Belardo en la serie, ¿no? Un Papa que llega al poder y dice: oigan, a partir de ahora no van a saber nada, aquí no les vamos a dar nada hecho y si quieren pónganse, cúrrenselo si quieren conectar con Dios porque aquí no les vamos a regalar nada, ¿no? Esa es un poco la visión conservadora de Lenny Belardo, que podría entroncar un poquito con el trumpismo en algunos aspectos, aunque después en otros aspectos se ve como al final pues no es tan malo como lo pintan, ¿no? Pero una serie muy recomendable para nuestros seguidores. Y también quería recomendarles un libro que me parece muy interesante y que creo que es fundamental para entender el momento en que vive la Iglesia. Y también para entender cómo comunicativamente pues el Papa Francisco ha, digamos, abierto a la Iglesia Católica y la ha
puesto otra vez en el siglo XXI. Esta foto de Spiderman, por ejemplo, me parece que refleja a la perfección esta iglesia del Papa Francisco, esta iglesia mucho más cercana, esta iglesia mucho más popular, esta iglesia que habla a las personas que menos tienen, que se dirige a todas esas personas que siempre hablamos aquí, ¿no? Que a las que la comunicación política muchas veces ni siquiera llega, porque esas personas están alejadas de lo que piensan unos partidos, de lo que piensan otros partidos, y que, por ejemplo, ahora vemos también que la Casa Real hace también esta comunicación de proximidad y esta comunicación que llega a mucha gente a la que técnicamente no le interesa la política o no le interesa, en este caso, la religión con el Papa Francisco. Parece fundamental para entenderlo. Y a la gente le quiero simplemente recomendar a nuestros queridos espectadores, les quiero recomendar el libro de La Iglesia Arde, que es de Andrea Ricciardi, que es un sociólogo y teólogo italiano. La verdad es que aporta muchas cosas, ¿no? Y habla de la crisis que vive el cristianismo también frente a otras religiones y la crisis a la que se enfrenta el Papa Francisco también en un contexto en el que el protestantismo que ha llegado al poder de la mano de Donald Trump y de la mano de otros líderes populistas digamos que ha impuesto una nueva lógica, que ha impuesto un nuevo lenguaje, que ha impuesto una nueva narrativa. Y aquí está el cristianismo que también comunicativamente tiene que defenderse y que tiene que defender nuestros valores, al final los valores de toda Europa y que son los valores fundacionales al final de la Unión Europea, con lo cual creo que va a estar muy interesante. Ahí tienen un ensayo muy bueno publicado por ARPA para ahondar un poco en todo esto, en la crisis de la Iglesia Católica con respecto a la inclusión de las mujeres, que también es un debate que da mucho pie. También se habla mucho sobre la cuestión de los homosexuales, también se habla muy bien en el libro sobre el tema. Y sobre todo también se explica esta coyuntura a la que se ha visto impulsada la Iglesia Católica en un momento en el que cada vez menos personas quieren ser sacerdotes, en el que cada vez menos personas quieren dar su vida a Dios y cómo la Iglesia Católica, muy envejecida, pues afronta este reto con un diagnóstico un poco halagüeño y bastante optimista. Así que yo, que soy siempre muy optimista y que siempre intento ver el lado positivo de las cosas, como tú, que sé también que también lo eres, Javier, pues nada, invito a la gente a ver la serie de Young Pope, también invito a la gente a leer el libro de La Iglesia Arde y, por supuesto, a estar muy conectados a nuestros análisis en Es Diario para pues, seguir estando informados de lo que está pasando y de las claves comunicativas de lo que está pasando. Muy bien, Jordi Sarrión, pues te agradezco mucho esta intervención, este análisis de el Papa Francisco como hecho comunicativo, es decir, como un comunicador totalmente peculiar que se ha acercado más que ningún otro papa a la gente más sencilla. Y bueno, ahora empezarán las quinielas sobre quién será su sucesor, que si progresista, que si conservador, que por dónde van los tiros. Bueno, pues de eso hablaremos también en próximos programas contigo, si te parece, Jordi. Hasta la próxima. Por supuesto, estaré encantado, como siempre. Muy buenas tardes, Javier. Un abrazo muy fuerte. Buenas tardes, un abrazo, Jordi Sarrión. Tenemos alguna cosa más que contarles.